Bueno, y todavía resuenan los ecos de esa multitudinaria manifestación del mundo rural que se celebró este domingo en Madrid. El sector primario en su conjunto estaba representado. Ayer conocíamos la inquietud de los ganaderos y hoy vamos a conocer las propuestas del Gobierno aquí en Canarias. Vamos a saludar a Taiset Fuentes, que es director general de Ganadería. Señor Fuentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, la guerra de Ucrania ha venido a agravar la situación del sector primario, en concreto del sector ganadero, pero ya el sector ganadero decía que quizás su malestar venía desde mucho antes de la pandemia y, como digo, con esta guerra de Ucrania se ha venido a agravar la situación. Pues prácticamente desde el año 2019, cuando tomo posesión en el cargo, las primeras indicaciones, protestas, quejas del sector venían dadas por ese aumento que ya le estaban los operadores de forraje comunicando a los ganaderos que estaban sufriendo la materia prima. Desde entonces ha sido un incesante esa subida de precios hasta encontrarnos más del doble del coste que esa materia prima costaba hace 2 años, el aumento tan grande que ha tenido. Y por resumir y caminar, hace 15 días hablábamos con el sector ese precio de la leche que había que recuperar, que hacía 15 años, 20 que no se producía una subida, sino que permanecía constante en tener que aumentar para por lo menos cubrir los costes de producción de las explotaciones ganaderas. Y 15 días más tarde nos encontramos con una guerra, una huelga de transporte, que le da un vuelco total a la situación y estamos hablando de otras cosas de una magnitud mayor. Y ahí desde el Gobierno de Canarias estamos trabajando en ello, estamos planteando a la Comisión Europea una serie de medidas de los fondos que están por recibir en la ficha POSEI, que se pagaría en el mes de junio, a ver si nos dan autorización y margen para de forma inmediata poder adelantar esos pagos y que les llegue liquidez cuanto antes al sector para que puedan afrontar el encarecimiento que todo en esta cadena de valor está sufriendo a causa de lo que comentábamos, la guerra y la huelga de transporte. Claro, encarecimiento de la materia prima, ahora vemos la huelga de transporte, unos forrajes que no llegan a Canarias, porque la huelga de transporte impide quizás el acceso de los barcos o por lo menos la carga de esos barcos a Canarias. Bueno, ¿se puede dar un desabastecimiento en Canarias? Esperemos que no, de continuar en el tiempo durante mucho más, 1 mes, 2 meses, 3 meses, podría darse la situación de que así sea. Deseamos y esperamos que no, y si no, siempre hay alternativas que se pueden poner en marcha y en funcionamiento para de alguna manera garantizar ese abastecimiento, ya no solo al sector ganadero con lo que supone, porque en el mismo barco que viaja la alimentación animal, viajan los productos de primera necesidad de las personas. Estaríamos hablando también de una catástrofe mayor. Yo entiendo que la responsabilidad de los gobiernos, la responsabilidad de todas las personas, incluso de los que protestan demandando sus derechos, que están en su total libertad de hacerlo y reconociendo, ¿no?, que el mundo al final está causando desigualdades entre unos y otros y que todo el mundo quiere vivir mejor y recibir un mejor salario. Y a partir de ahí garantizar un servicio público mínimo que garantice que a las personas no les falta, ni a los animales, en el caso que nos ocupa, esa alimentación. ¿Y cómo garantizar ese forraje de los animales? Porque ¿cómo es la distribución del forraje en toda Europa y cómo llega a Canarias? A través de la ficha REA, del régimen específico de abastecimiento, donde también se incorporan las materias primas para abaratar esos costes del transporte por la lejanía y la ultraperiferia que es la Comunidad Autónoma de Canarias. En el territorio europeo se compra en el marco local de los distintos mercados de producción forrajera, agraria, esa materia prima de alimentación. Hoy vemos como la crisis o la guerra en Ucrania causada por Rusia ha hecho que se forraje alrededor de un 43%, que es lo que exportaba a España de esa materia forrajera, otros países demandantes también del otro 57% restante, vayan a otros mercados a buscar la necesidad que tienen de forraje para alimentar a sus cabañas ganaderas. Eso hace que se especule también dentro de Europa, donde otros países demandan eso que venía. Entonces se convierte como cuando la época inicial de la crisis sanitaria con las mascarillas, que los terminales de carga de los aeropuertos en China se convertían en un mercado de abastos y al mejor postor, que mayor precio pagara por la mercancía, allá volaba con destino el avión cargado de mascarillas. En este caso es igual, los camiones que salen
por el camino se van encareciendo y cambian de rutas. ¿Y Canarias tiene que optar por terceros países para ficha, importar? La ficha REA sí lo contempla. Tiene ficha para comprar dentro de la Unión Europea y tiene ficha y volumen para comprar en terceros países en caso de que se agote, de que no haya o de que ocurra una situación como la actual. A lo mejor, pues, como medida, ya que se contempla y temporalmente hasta que se restablezca la situación, otros países exportadores de esta materia prima forrajera como Argentina, Brasil, podríamos buscar en esos mercados alimentación que garantice durante un tiempo pues el abastecimiento de la cabaña ganadera en Canarias, hasta que se normalice, luego pues recuperar la normalidad para que por lo menos circule las ayudas dentro del territorio europeo. Bueno, el caso es que también el productor quiere que donde se invierta compensar, por ejemplo, lo invertido. Eso no está ocurriendo. Lo nombraba usted un ejemplo, el caso de la leche. Hace 15 años que no se tocaba el precio de la leche. ¿Esto va a repercutir en el consumidor? ¿De qué manera el consumidor debe entender que también el ganadero no percibe acorde a lo que invierte y a lo que produce? Al final una subida de precios, Estíbaliz, provoca dos cosas, o que hay un estancamiento de la compra, de la demanda del producto final en el supermercado, o que disminuya esa venta. Hablábamos en el seno de las organizaciones agrarias, con los propios productores directamente y en el propio gobierno, de que la situación requiere de una acción solidaria entre todas las partes que influyen, entre todos los agentes, tanto por parte de los operadores de forraje, tanto de los operadores de las industrias lácteas, las que serían, o los propios operadores de la industria alimentaria, en consonancia y solidaridad con el ganadero. Si todos en el tiempo en el que estamos, como medida a corto plazo, pudieran reducir o renunciar a una parte del margen del beneficio, ya no al margen del coste de producción. El precio es el precio con el coste de producción que tiene, y todos establecen un margen de beneficio que es al final el que le va a dar la rentabilidad a sus empresas. Si todo el mundo en el corto plazo pues fuera solidario, pusiera pues oye los pros y los contras en una balanza, todos dependen al final de la leche que vende el ganadero para seguir vendiendo el forraje, para que le compre, para seguir fabricando los quesos o para seguir vendiéndole en los lineales del supermercado. Eso provocaría sostener en el corto plazo a la industria en su conjunto y no provocar un encarecimiento de los precios en el lineal del supermercado que provocara esa no demanda o ese estancamiento al final del producto, ¿no? del queso. Entonces, por ahí aboca el corto plazo y una acción solidaria para que, sobre todo a las administraciones públicas, le dé tiempo de poner en marcha todas las medidas, pues como hacíamos hace escasamente 2 meses, porque ya estamos llegando casi a abril. Pagábamos 9 millones en el sector ganadero a mitad de enero, de 9 millones de euros extraordinarios, originados también por la pandemia. Hace un año, en enero del 2021, pagábamos 2 millones a los productores de leche. En total han sido 11 millones extraordinarios, aparte de todas las ayudas POSEI que ya pues tiene el sector y están todas pagadas. No hay nada pendiente de que saldar con el sector, y 2 meses más tarde pues nos encontramos ante otra situación adversa a la que hay que poner soluciones y medidas, y en ello estamos. Pero lo frustrante es que la administración muchas veces no es de hoy para mañana la acción-reacción, sino requiere, por la propia fiscalización que se tiene que hacer de los recursos públicos, de un tiempo mínimo de 3, 4, 5 meses en lo que llegan los recursos, que me consta que el presidente del gobierno canario, Ángel Víctor, está, y la propia consejera Alicia Van Ostende, pidiéndole al ministro que estos días se negocia en la Comisión Europea esos fondos extraordinarios para la recuperación del sector, las cifras que necesitamos para sostener la cabaña ganadera en Canarias y el sector primario en general, por todo lo que estamos comentando que se está viendo afectado. Bueno, pues veremos la evolución de esta situación. Agradecemos a Taiset Fuentes, director general de Ganadería, que nos ha acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Gracias, hasta una próxima ocasión. Gracias, Estíbaliz, a ti.